Gloria a Dios. Bien, vamos a hablar hoy de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Déjeme decirle algo. La segunda venida de Cristo a la tierra representa el final del gobierno humano y la terminación de la influencia satánica en el mundo. La segunda venida de Cristo, preste mucha atención a esto, representa el final del gobierno humano y la terminación, digámoslo, de la influencia satánica en el mundo. Cuando Dios le entregó a Adán el gobierno de la tierra, le entregó el dominio de las naciones, le entregó la autoridad sobre todo lo creado, el hombre equivocadamente, de manera errática, le entregó a Satanás el gobierno de la tierra. Desde entonces, desde la época misma de Adán, la tierra, dice la Biblia, ha estado bajo la influencia del maligno. Tú y yo, nosotros los creyentes, los nacidos de nuevo, somos embajadores del reino de Dios en la tierra. Más o menos podría suceder lo mismo como dijéramos, no sé si hay eso así, pero suponiendo que hubiera, la embajada de los Estados Unidos en Somalia. No sé si en Somalia hay una embajada americana, pero supongamos, Somalia es considerado uno de los países más pobres de la tierra y Estados Unidos sería el país más rico de la tierra, más poderoso de la tierra. Más o menos diríamos nosotros que Somalia sería el mundo y tú y yo somos los embajadores de ese país, de los Estados Unidos en Somalia, en este caso en la tierra. Eso es lo que es la iglesia de Cristo. Noten ustedes que Jesús no dijo que en nuestro modelo de oración, ese modelo que él usó como llamado el Padre Nuestro, él no dijo, establece tu reino en la tierra. Eso no dice el Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice que venga a nosotros tu reino. Quiere decir que podemos vivir bajo la influencia o rodeados de este mundo, pero bajo la cobertura del reino de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo, estamos diciendo que llegará un día en que se va a dar final al gobierno humano y se va a dar final definitiva también a lo que sería la influencia de Satanás sobre la tierra. Hasta ahora, ahí se pueden explicar mucho el por qué suceden tantas cosas en la tierra que no tienen sentido. Los ignorantes, los indoctos, los impíos, la gente que no conoce las cosas de Dios, culpa a Dios de lo que pasa en la tierra. Y dicen como que si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? Si Dios existe, ¿por qué se permite esto, lo uno o lo otro? Como que el hecho de que Dios existiera representa que todo esto se da por voluntad de Dios. Y no, la tierra está bajo el gobierno del maligno. Así lo dice la Escritura. Entonces llegará un día en que definitivamente el gobierno humano se acabará, donde un día y determinadamente se establecerá el reino de Dios en la tierra, porque hasta ahora ha sido un reino espiritual. Los seres humanos, más que todo mejor, nosotros los cristianos, estamos siendo perseguidos, estamos siendo oprimidos, señalados por ese imperio mundial, humano. No le cause a usted ninguna admiración, no le cause a usted ningún asombro el hecho de que haya gente que se levanta contra la iglesia de Cristo. No le asombre eso. Estamos en un mundo hostil. Cristo dijo, yo no he venido para traer paz, sino espada. Quiere decir que el reino de los hombres es completamente incongruente con el reino de Dios. Y el Señor Jesucristo no vino a establecer en la tierra el reino humano, el reino divino, perdón. Cristo vino a la tierra a establecer en los corazones de cada uno de nosotros su reino. Y en nosotros se da y se opera el reino de Dios. Entonces, el hecho de que haya gente en la tierra que se levante contra la iglesia de Cristo,
contra los señalamientos. Y bueno, en estos días la ciudad y las naciones, la nación ha estado, bueno, las naciones, no solamente Colombia, todo aquello que representa el reino de Dios representa hostilidad, señalamiento, instigación. Podríamos decirlo de alguna manera que estamos viviendo un bullying por ser cristianos. Cristo lo dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y dice: y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Ahí está la frase importante, ¿no? La frase esa extraordinaria que dice Jesús: mintiendo. Porque si nosotros le damos lugar al diablo para que hable, al mundo para que hable, para que nos señale, pues ya no somos bienaventurados. En realidad lo que estamos haciendo es unos imprudentes, impertinentes. Y bueno, quiero analizar un poquito el hecho de lo que ha ocurrido, el señalamiento con un pastor allá en la ciudad de Cartagena. Es verdad que hay un señalamiento mundial para todo lo que tenga que ver con la fe. Lo que el mundo haga, el mundo lo aplaude. Lo que la iglesia haga, el mundo lo censura. Y en el caso del pastor de Cartagena, el pastor de Cartagena, no quiero mencionar el nombre, el pastor de Cartagena, que ha sido famoso, no lo voy a hacer famoso aquí. El pastor de Cartagena ha sido señalado, y ha sido señalado por varias oportunidades y en varias ocasiones. No ha sido solamente una vez, han sido varias las ocasiones. Y yo creo que sí, es verdad que en el mundo la prensa, el periodismo, con todo aquello que sepa a cristianismo, lo señalan. Todo lo que sepa cristianismo, lo señalan. Cualquier cosa. Pero importante es el hecho de que nosotros entendamos que como iglesia, nosotros sabemos que esa hostilidad es normal. Ahora, hay prudencias, hay excesos, hay situaciones que de repente Dios nos pide que tengamos cordura. Pues bien, Cristo no vino a pelear con el emperador. Cristo no vino a pelear con ninguno de los emperadores de la época. Él simplemente dijo: yo vine a establecer mi reino en la tierra, en la vida de nosotros los creyentes. Pero Él no vino a pelear con el faraón ni a decirle: quítate tú para ponerme yo. No. De hecho, déjeme decirle, hay un pensamiento muy natural que yo he conocido y he oído y he escuchado y me ha asombrado. Hay un movimiento eclesiástico internacional, que como que su bandera más importante es establecer el reino de Dios en la tierra. Es como su bandera más importante, establecer el reino de Dios en la tierra. Yo quiero que usted y yo entendamos algo. Ni usted ni yo vamos a establecer el reino de Dios en la tierra. Eso es importante que nos quede claro. Yo no voy a pelear contra el César. Cristo dijo: darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo no voy a establecer en Colombia un reino teocrático. Yo no lo puedo establecer. Tú no lo vas a establecer. La iglesia evangélica de Colombia no lo puede establecer, porque no es nuestra tarea. Es una tarea que nos queda demasiado grande, y Cristo no nos pidió en su palabra que la ejerzamos. O sea, no nos dice el Señor en su palabra que establezcamos el reino, que se legisle en Colombia por la Biblia. No, de hecho, lo único que podríamos hacer sería ser sal y ser luz. Sal para contrarrestar, sí, evitar que la iniquidad crezca de manera agigantada, porque estamos nosotros aquí. Somos el que contrarresta. Lo leíamos en clases anteriores. Somos tú y yo los que contrarrestamos el misterio de la iniquidad. Pero nosotros, una cosa es contrarrestar el misterio de la iniquidad y otra cosa es erradicar no nos corresponde a nosotros. Eso es una tarea que hará Cristo cuando venga a la tierra en su segunda venida. No está bien creer que vamos a establecer el reino de Dios en Colombia o en el mundo. No es nuestra tarea. Esa es una tarea de Cristo. ¿Cuándo? En su segunda venida. Y eso es importante que lo tengamos claro. La iglesia, la única tarea que tiene, la única misión que recibió de Cristo, la única responsabilidad que tiene es solo una:
ir por todo el mundo y predicar este evangelio a todas las naciones, para aquel que creyere y fuere bautizado sea salvo. Nuestra tarea únicamente es discipular las naciones, hablarles del plan de redención, hablarles de la transformación que a través de Cristo se produce, hablarles de cómo volver al Padre, cómo volver a Dios. Eso es lo único que nosotros tenemos que hacer. No podemos luchar contra el emperador ni pelear contra el César, porque no es nuestra tarea. Podríamos contrarrestar el misterio de iniquidad, y sí, usted y yo podemos y debemos hacerlo. Cada vez que se pronuncie la iglesia, pronunciémonos. Cada vez que haya algo que a nivel nacional se pueda dar, pronunciémonos, digamos lo que opinamos, hablemos lo que pensamos. Si es el caso de votar contrario a lo que se establece el hombre, contrario a la palabra, pues hagámoslo. Si cada vez que alguien se levanta, pues tratemos de contrarrestar aquello, pero no con el ánimo de establecer el reino de Dios en la tierra, porque esa no es nuestra tarea. Eso es una tarea que le corresponde a Cristo en su segunda venida. Porque si nosotros no nos llenamos de claridad en relación a lo que queremos, muy seguramente nos vamos a llenar de una expectativa que no vamos a cumplir, porque en la tierra, déjeme decirle, más son las personas que están con el maligno que las que están con Dios. Cristo dijo: ancha es la puerta que lleva a la perdición, muchos son los que entran por ella, y angostio el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que entran por él. Entonces, hablando de la diferencia entre el mundo y el reino de Dios, en esta tierra aparentemente somos minoría. En este mundo aparentemente somos en cuantía muy inferiores. Claro está que tenemos el poder de Dios y eso nos agiganta, pero en proporción no pretendemos que el reino de los cielos se establezca con nuestra presencia aquí. Nosotros nos vamos y en la segunda venida de Cristo Él vendrá a establecer su reino. Ahora, 1500 profecías hay en la Biblia que hablan de la segunda venida de Cristo. 1500 profecías que hay en la Biblia que hablan de la segunda venida de Cristo. Quiere decir que hay 1500 profecías que no se han cumplido en relación a la persona de Cristo en su segunda venida. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 9, Daniel capítulo 12, versículo 9, mira lo que dice. Respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Quiere decir que vendrá un tiempo del fin. Vendrá un tiempo del fin del gobierno humano. Habrá un fin para el gobierno de los hombres. Habrá un fin para el reino de Satanás en la tierra. Todo tendrá un límite fijado ya por Dios. Cuando nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo, encontramos que la Biblia está llena de promesas. Promesas que Él mismo declaró, palabras que Él mismo profetizó. No solo las que otros hablaron respecto de Él. Mire, en el Antiguo Testamento, es interesante, en el Antiguo Testamento hay profecías que están relacionadas con la primera venida de Cristo. Pero también en el Antiguo Testamento hay profecías que ya van enfocadas a la segunda venida de Cristo. En el Nuevo Testamento se declararon profecías que van relacionadas exclusivamente con la segunda venida de Cristo. Vamos a leer, por ejemplo, algunas. Una que dio Jesucristo directamente, Mateo 24, 27, dice la Biblia así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también, o así será también la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que Cristo dijo que Él volvería. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, esa palabra está luego afianzada y confirmada por otras profecías, como por ejemplo Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8, y Apocalipsis 19, 11 al 21. Leamos Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 al 8. Dice: he aquí que viene en las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Dice: sí, amén. Versículo 8: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de ¿qué?
de venir. Y dice la Biblia, el Todopoderoso. Mira, una verdad que la gente se le olvida, al mundo se le olvida que Cristo venga es normal, que a la gente se le olvide porque no lo saben. El problema es que muchos creyentes nacidos de nuevo, muchos miembros de la iglesia prácticamente han querido vivir el reino de Dios en la tierra al punto que le están diciendo al Señor: Señor Jesús, mejor no vengas. Jesús, no vengas. ¿Por qué? Porque hemos creado nuestro propio reino en la tierra, no el reino de Dios. Porque si se tratara de crear el reino de Dios, nosotros querríamos que Cristo viniera pronto. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, ahí está escrito, Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19, vamos a leer el versículo del 11 al 21. Ahí hay un pasaje bien extenso. Apocalipsis 19, del 11 al 21, dice básicamente lo que ha de suceder, la alabanza en el cielo. En el versículo 11 dice cómo será que se producirá esa segunda venida, y ahí lo dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, es decir, tú y yo, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, de carnes fuertes, carnes de caballos, de jinetes, carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y ¿qué más? Y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado la imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso es lo que implica la segunda venida de Cristo, y lo que implica, porque cuando Cristo venga a la tierra, lo que va a implicar es la batalla del Armagedón. Fíjense ustedes que está cohesionado la segunda venida de Cristo con la batalla del Armagedón. Hablábamos de venir. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos anhelar la segunda venida de Cristo. Cristo dijo en el capítulo 22, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, Señor Jesús, ven. ¿Cuántos dicen al Señor ven? ¿Cuántos dicen al Señor ven? En el versículo 22, capítulo 22, versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Profecías como esa se van a cumplir. Hay una palabra en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13, y quiero que lo leamos. Tito, capítulo 2, versículo 13. Esa palabra dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, o de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa bienaventurada esperanza, ¿cuál es? La venida de Cristo a la tierra. Jesucristo mismo lo profetizó. En Juan capítulo 14, versículo del 1 al 4 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, que vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Cuando se hablaba de la segunda venida de Cristo, Jesús definitivamente dijo que en los últimos tiempos muchos comenzarían a aventurar respecto de la segunda venida de Cristo, que cuando llegara ese día, que cuando sucederá, que cuando sucederá, en qué momento y en qué circunstancia. Cristo lo habló en Mateo capítulo 24, versículos del 23 al 26, en relación a eso. Dice entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Cristo viene. Eso es una verdad de a palmo. 1500 profecías en la Biblia se refieren a esa segunda venida. Algunos, como dice aquí, han desvirtuado esa segunda venida de Cristo. Como por ejemplo, los adventistas. Los adventistas enseñaron que Cristo ya vino a la tierra. Los adventistas ya enseñaron que Él vino de manera, porque los adventistas son primos hermanos de los testigos de Jehová. O sea, cuando digo primos hermanos, estoy diciendo que en el origen los adventistas nacieron de un señor llamado Guillermo Miller. Guillermo Miller le dio origen a través de todos sus pensamientos a lo que fueron los adventistas y la señora Elena Harbon de White, y le dio origen a lo que fueron el juez Rutherford y Carlos Taze Russell, que fueron los fundadores del movimiento de los testigos de Jehová. Tienen un origen en un señor llamado Guillermo Miller. Ellos hablaron de las venidas de Cristo y hablaron y dijeron, Cristo vino, y dieron fechas y establecieron días y esperaron y dijeron, va a venir y va a venir y va a venir y va a venir. Ambos dijeron este tipo de opiniones en relación a la segunda venida de Cristo, y llegó un momento en que no pasó nada. ¿Qué dijeron los adventistas? Sí, Cristo vino, solo que vino de forma espiritual. Nadie lo vio. Y esto es importante que tú y yo lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque una de las cosas que debemos tener nosotros claras respecto de la doctrina de la segunda venida de Cristo es que hay unas condiciones particulares que hablarán de la forma en que Cristo vendrá a la tierra. Primero, Cristo prometió que Él vendría de la misma manera como se fue. Hechos capítulo 1 versículo 11, vamos a leerlo. Hechos 1:11. La Biblia dice de la siguiente manera: los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Quiere decir que Él no vendrá de manera espiritual ni invisible. De la manera como Él se fue, de esa misma manera volverá. Aquí dice la palabra que Él vendrá de la misma manera como le vimos o le vieron ir al cielo. Hubo más de 500 testigos del momento en que Cristo se fue al cielo. Cristo se fue delante de una multitud. ¿Está claro? Ahora, cuando Él venga a la tierra, cuando Él vuelva a la tierra, porque ya Él tuvo su primera venida, que es interesante que para nosotros, para ti y para mí, es la segunda venida de Cristo, porque para ti y para mí el Mesías ya llegó. Fue el Yeshua HaMashiach, el Jesucristo, el Jesús de Nazaret, del que la Biblia y los evangelios hablan. Los señores judíos no creyeron en Jesucristo. Para ellos Jesús, el bíblico, el de los nuevos, el Nuevo Testamento, el de los evangelios, es un farsante. ¿Ok? Para los judíos es así.
¿Por qué? Porque para ellos su pensamiento respecto del Mesías era completamente contrario. La expectativa que ellos tenían acerca del Mesías es completamente contraria al hecho del Mesías que vino. Ellos esperaban un gran guerrero, y Cristo vino no en un caballo, vino en un pollino. Entonces, cuando usted mira la diferencia, para los judíos, ese siervo sufriente, aunque estaba profetizado en la Escritura, aunque estaba declarado en la Biblia, en Miqueas, en Isaías, en Sofonías, hay profecías que hablaban de la manera como Cristo vendría. Los judíos creían en un líder que los libraría del imperio o del gobierno que los estaba oprimiendo, porque históricamente ellos han sido oprimidos. Entonces, cuando se habla de ese personaje humilde, sencillo, en un pollino, o sea, no en un caballo, no es en un pollino, entonces eso no tenía sentido. Y ustedes pueden leerlo como Cristo vino a la tierra. Hay profecía, la manera como Cristo vino. Eso está, por ejemplo, en Juan capítulo 12 o 19, en Marcos capítulo 11, 12, en Mateo, cierto capítulo. Vamos a leer un pasaje. Bueno, yo sé que usted lo ha leído bastante, pero sí quiero que veamos un pasaje de cómo Cristo vino a la tierra. Mateo, vamos a leer Mateo capítulo, ¿qué? Mateo capítulo 21. Mateo 21, Lucas 19, Juan 12, Marcos 11, son los 4 pasajes paralelos que en el Nuevo Testamento narran cómo Cristo vino a la tierra. Y usted comienza a leer allí la entrada de Jesucristo a la tierra, a Jerusalén. Mire, hermanos, déjeme decirle, Jesús no era jerosolomitano, Jesús era nazareno. ¿Ok? Quiere decir que él nació en Nazaret. Él no nació en Jerusalén. Cuando Cristo llega a Jerusalén, la profecía decía que el Mesías iba a entrar de una manera triunfal. Y de hecho, dice la Escritura, usted puede leerlo allí en Mateo 21. Claro. Sí, claro, pero él no era de Jerusalén, o sea, no era jerosolomitano, que es el gentilicio de los nacidos en Jerusalén. ¿Ok? Marcos 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, o sea que usted puede mirar, hay 2 montes, podríamos decirlo de esta manera. Usted está en Jerusalén y esto es así, vea. ¿Ok? Este es el monte de los olivos. Acá. El monte de los olivos está aquí. Desde el monte de los olivos usted puede ver la Jerusalén antigua. La Jerusalén antigua. Y aquí es donde está el domo de la roca, ¿cierto? Aquel domo que mencionábamos allí. Y aquí está otra mezquita. Son 2 mezquitas que están allí. Cuando Cristo llega al monte de los olivos, Él entra a Jerusalén. Y entra por la entrada de lo que se llama la puerta dorada, o también llamada la puerta oriental, o también la puerta de la misericordia, o también llamada la puerta de la vida eterna. Es esta puerta que está aquí. Cuando el Mesías entró, aquí lo leemos, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa,
tendía sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él, Jesucristo, en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Porque desde muy niño la gente no lo identificó como que él fuera, porque Jerusalén y Belén están ahí como nariz con boca, ¿ok? Pero como él, es como Helio Galvi. Yo nací en Bogotá, pero no hay nada que diga eso, ¿eh? Yo soy de aquí, claro, yo soy barranquillero. Eso pasó con el caso de Jesucristo. Cristo llegó a la tierra y nació en Belén, pero él de inmediato se fue a Nazaret, donde se crió. ¿Ok? Donde se crió. Y leyendo la palabra encontramos una verdad extraordinaria. ¿Y sabes cuál es? Cristo ya entró. Esta puerta que está aquí es la puerta oriental, la puerta de la misericordia, también llamada la puerta dorada. La profecía dice, los judíos dicen que cuando Cristo venga a la tierra por primera vez, vendrá y entrará por aquí. Los judíos esperan eso. Para ti, para mí ya está claro, Cristo entró por aquí a Jerusalén. ¿Ok? Vio el templo, apenas entró el templo y fue cuando dijo: ay, de esto no quedará piedra sobre piedra. ¿Ok? Esta entrada, yo quiero que por favor me muestres la imagen. Esta es la puerta de Jerusalén. Jerusalén tenía 12 puertas. 12 puertas, ¿no? Esta es la puerta oriental. La puerta que, si ustedes se dan cuenta, está cerrada. Tiene 2 arcos. Está cerrada. Esa puerta no tiene sentido de que esté cerrada. Esa puerta la cerraron un califa del Islam en el año 1541. ¿Por qué? Porque el Imperio Otomano, que tomó gobierno de Jerusalén, sabiendo que esta puerta proféticamente para los judíos es muy importante, porque por esa puerta dice la profecía que tiene que entrar el Mesías. Los judíos, como ustedes saben que los judíos se fueron y fueron dispersos por la tierra. Todo esto está muy gobernado por, como si los barranquilleros se fueran y aquí vinieran los cartageneros a hacer lo que quieran. ¿Ok? Hacen de todo. Entonces, esta puerta la cerraron. ¿Para qué? Para evitar que entre el Mesías cuando vuelva. Y más que todo, para hacerle una afrenta a los judíos que dicen: ustedes quieren que entren por aquí, pues la vamos a cerrar. Y en el año 1541 la cerraron. No solo la cerraron. Mira lo que pasó aquí. Aquí alrededor, ustedes ven acá abajo, eso que ustedes ven aquí, son tumbas. Los señores musulmanes dijeron que una de las características o una de las cosas que va a hacer el Mesías, o que un Mesías no puede hacer, o un sacerdote no puede hacer, sería caminar por entre las tumbas. Porque sería como impedir, la ley levítica, la ley mosaica prohíbe a los sacerdotes caminar por entre los muertos por la impureza. No podían mirar a una mujer en estado del periodo porque estaban impuros. Ahora caminar o estar cerca de un muerto era inconcebible. La ley levítica lo decía. Un sacerdote no puede. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cerraron la puerta y le pusieron tumbas. Detrás de eso está la explanada de las mezquitas, gobernado completamente. Allá no entran los judíos. Está gobernado completamente por el pueblo musulmán, por el Islam. ¿Ok? Entonces, mira lo que hicieron. 2 cosas. Cerraron la puerta y colocaron un cementerio. Como quien dice: ya que va a entrar por acá el Mesías. Qué cómico, ¿no? Lo que los musulmanes no saben,
Porque los musulmanes no saben. Lo que no supo el señor califa, que fue el señor llamado Ptolemeo el Magnífico, ese califa, Ptolemeo el Magnífico, con la actitud que cometió, él no entendió que cumplió una profecía poderosa de la Biblia. Vamos a leer Ezequiel capítulo 44, versículos 1 y 2. Ezequiel 44, versículos 1 y 2. Vea lo que dice allí. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente. ¿Y qué? Mira, espere. Hermano, deje el afán. La puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente. La puerta oriental es esa puerta. Y estaba, ¿qué? Cerrada. Vamos a leer versículo 2. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. Fíjense lo que ellos hicieron en la ignorancia y Por eso le digo una cosa, las promesas de Dios, hasta el diablo las tendrá que cumplir. Porque ninguna de sus promesas dejará de tener su cumplimiento. Ahora, Cristo dijo que Él volverá. Y la profecía dice que Él descenderá. Literalmente, Él no va a venir a Barranquilla. No como la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días que dicen que Cristo volvió, pero a Utah en los Estados Unidos. No, la profecía dice que Él volverá. Zacarías 14:4. Al monte de los olivos, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Mire, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad se apartará hacia el sur. Quiere decir que este monte de los olivos se va a partir en dos. ¿Cuándo? Cuando Cristo vuelva. ¿A dónde va a venir Cristo? A Jerusalén. Él descenderá al monte de los olivos. Leyendo la palabra encontramos varios elementos que hablan de la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, sobre las nubes, Él volverá sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Mateo 24, versículos 29 y 30. Vamos a leer Mateo 24, 29 y 30. Vea lo que dice en esta hora. Y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, después de eso, después de la tribulación, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. No vendrá Cristo solo. Leyendo Apocalipsis 19 dice la Biblia que Él vendrá con un ejército. Quiere decir que Él vendrá con acompañantes. Vamos a leerlo, por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 3:13. Porque serán afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus. Fíjese que Cristo viene con sus santos, con los que se llevó al comienzo de la tribulación. Que somos tú y yo. Espero. Judas versículo 14. Judas 14. Y a esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. El Señor no vendrá solo, vendrá con la iglesia. Amén. Otra cosa que dice la Biblia es que todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7. Vamos a leerlo. Dice: y aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, los judíos que lo traspasaron, lo verán. Y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Dice: sí, amén. Cuando él venga a la tierra, él destruirá. La Biblia lo leíamos al principio. Destruirá al anticristo, destruirá a la bestia, al falso profeta.
los derrotará, los lanzará vivos al lago de fuego. ¿Cierto que sí? Al abismo, perdón, los lanzará al abismo. Y una de las cosas que ocurrirá es que Cristo derrotará en ese momento, en lo que se llama la batalla del Armagedón, derrotará todo imperio humano. Hay dos pasajes de la Biblia en el libro de Daniel que yo quiero que miremos y analicemos esta noche. Daniel, vamos a leer el capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Vamos a leer, vamos a leer primero Daniel 2. Daniel, capítulo 2. Vamos a leer Daniel, capítulo 2. Versículos 44 y 45. Vea lo que dice así. Estoy hablando de la imagen de Nabucodonosor, ¿ok? La imagen de Nabucodonosor, la cabeza de oro, el pecho de plata, los lomos de bronce y las piernas de hierro, ¿ok? Dice, en versículo 44 dice, y en estos días, o en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Quiere decir que en la imagen de Nabucodonosor hay una parte donde aparecerá un elemento que va a acabar con los imperios humanos. Y de la manera que viste que el hombre fue cortado, que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Una montaña, una piedra, llegará a la imagen y la golpeará. Búscate, hijo, allí en el internet, seguramente va a ser fácil para ti, la imagen de Nabucodonosor. Mírate ahí, seguramente vas a encontrar la imagen de Nabucodonosor, o la imagen, la visión que tuvo Nabucodonosor que no entendió y que el único que la pudo interpretar fue Daniel. Aquí está hablando de esa roca que golpeará las piernas, y cuando golpee las piernas, aquella imagen se vendrá al piso. Cuando esté ahí, me la muestran, por favor. Hay otro pasaje paralelo, más profundo, del libro de Daniel. ¿Está? ¿Alguien dijo que aquí? Ah, aquí está, allá está. No, pero ¿cómo hacemos para que la vea aquí la gente? Exacto. Pero bueno, ¿cómo hacemos? Mira esta imagen aquí. Oye, te ganaron aquí. Mira, aquí está. Ahí está. Pueden mirarla aquí. Y si no, mire por fe, porque los cristianos no caminamos por vistas y no por fe. Te puede mirar con toda. Ahí está. ¿Está claro? La imagen de Nabucodonosor. Esa roca que golpeará la estatua y la derribará. Esa roca es Jesucristo. Bueno, pero ahí está la roca de todas maneras. Esa roca. Bueno, esa es una imagen muy similar a esta. Pero aquí esta imagen es más bonita porque muestra el impacto de la roca sobre la imagen y la derrotará por completo y la derribará. Significa que con la segunda venida de Cristo se derrotará todo imperio humano. Vamos a leer otro pasaje en una visión posterior, se llama la visión de las 4 bestias, de Daniel capítulo 7, versículo 23 al 27. Dice, y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Hablamos de la cuarta bestia, el imperio romano, ¿no? El cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro. Esto se llama la Comunidad Europea, y ese otro que se levantará es el anticristo, ¿ok? El cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Aquí significa tiempo el valor de un año en el calendario lunar bíblico.
Versículo 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Versículo 27 dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Quiere decir que en la imagen de Nabucodonosor y en la visión de las cuatro bestias se hace referencia a que vendrá un juez que establecerá su reino en la tierra. Ahora, cuando Cristo venga, Él se sentará en su trono. Mateo capítulo 25, 31. Mateo 25, 31. Esto es sin azúcar, ¿cierto? No le echo azúcar. ¿Ah? Entonces sí le echo. No me sirve. Agüita solita, regáleme un poquito de agüita sola. Sin azúcar es sin azúcar, ni poquito. Eso es como quien dice, no estoy un poquito embarazada, no. Ninguna mujer puede decir, estoy un poquito embarazada. Sí, estoy embarazada, pero un poquito, le dice al esposo, después de 5 hijos, estoy embarazada, pero un poquito nada más. Bueno, Mateo 25, 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Amén. Ahora, Apocalipsis 5:13 también lo dice. Y todo aquel y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Cuando Cristo venga, sucederán varias cosas. Lo primero que va a ocurrir es que Él reunirá a las naciones ante las cuales emitirá un juicio. Mateo 25, 32. Él asumirá el trono de David. Cuando Cristo venga, establecerá el trono de David, según lo que dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque eso todavía no se cumplió. Isaías 9:6 dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7. Lo dilatado del imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos, ¿qué? Hará eso. Cristo vendrá a gobernar la tierra. La próxima semana voy a enseñarles qué va a pasar en ese periodo llamado el periodo del milenio. ¿Qué va a ocurrir en ese periodo? ¿Cómo será la vida de la tierra en el periodo milenial? Él reinará con los santos sobre las naciones. Apocalipsis 5:10. Las naciones y los reyes le servirán. Ahí las naciones y los reyes y los gobiernos se tendrán que someter a la autoridad de Cristo. Cristo estuvo en la tierra y se sometió como una cordera muda, como un cordero mudo, como una oveja muda delante de los trasquiladores. En este caso, estamos viendo que Cristo se someterá ante, los reinos de las naciones se someterán ante Cristo, ante su autoridad. Él reinará sobre los reinos de este mundo. Zacarías, capítulo 9, versículo 10, ¿qué dice? Zacarías 9:10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Gracias, hermana. Miren eso, Cristo establecerá su gobierno. Dice, ¿de dónde a dónde? De mar a mar. Desde el río hasta los fines de la tierra. No habrá un solo lugar de la tierra que no esté sometido ante la autoridad de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora, cuando Cristo venga,
¿Qué va a pasar? Bueno, van a suceder varias cosas. Lo veremos desde el cielo, ya lo dijimos. Todo el mundo lo verá. Serán, yo me imagino que aquello transmitido por vía satélite a todas las naciones de la tierra. Los religiosos lo mirarán, los judíos lo mirarán. Zacarías 12:10, lo leíamos ahorita. Y mirarán al que traspasaron. Lo primero que va a suceder con los judíos es cuando lo vean allí, dirán, este es el Mesías que estaba profetizado y que infortunadamente 7 años atrás nosotros creímos que había venido, pero era el anticristo. La humanidad impía llorará por haber rechazado al rey que viene en gloria.